Mi nombre es María Josefa Agudo Martínez y el título de la comunicación es Urbanismo Unitario y Arte Colectivo, y trata de clarificar el proceso y los referentes de la obra Nueva Babilonia del artista holandés Constant. En ese sentido, como referentes previos, hay que citar, por un lado, a Naum Gabo con su obra titulada La escultura cinética de 1920, que es una varilla vertical accionada por un motor y cuya vibración produce un volumen aparente espacio-temporal. Es también otro referente notorio, Nicolás Choffa, el padre del arte cibernético, con su obra CIPS 1 del 56, que es la primera escultura cibernética y cuya inauguración tuvo lugar en la Cité Radies de Le Corbusier en Marsella. Autor también de otras esculturas cibernéticas monumentales, la Torre Cibernética de París o la Torre Schuffa en Lieja, en Bélgica. Por último, Alberto Giacometti sería un referente, en este caso surrealista, por sus individuos que prácticamente son una línea, son casi espectros vesuvianos, con una máxima estilización, y es por ello que el artista reflexiona sobre la relación de la vida, de la muerte, del juego también, con influencias pues del arte primitivo, pero también del arte egipcio, incluso africano. Dentro de estas referencias, en el ámbito de la arquitectura, destaca el Tintin, con tres obras, el equipo 10, tres obras quizás emblemáticas, la primera de Bakema y Van der Broek en Rotterdam, el Leijhan, a raíz de un distrito comercial devastado tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata del primer centro comercial peatonal de Europa, con una superestructura con plataformas a 14 metros y medio de altura y con tiendas y viviendas y espacios públicos peatonales. También los Smithson en el proyecto de Berlín Oeste del 57, planteando redes superpuestas, la inferior para el tráfico rodado, la superior peatonal con unas escaleras mecánicas, cuyo referente no muy lejano es la Città Nuova de Antonio Santeliá, y con una geometría clúster de formas irregulares y crecimiento controlado, y todo ello con continuidad con el paisaje. La tercera obra sería de Jan Lee y Ivor Smith, sería el Park Hell, en este caso en Sheffield, en Inglaterra, con viviendas también de la segunda posguerra, que son bloques interconectados y pasarelas públicas, y esta sería la novedad, además con colores llamativos, amarillas, naranjas, rojas. Sin embargo, en la década de los 80 el proyecto sufrió vandalismo y tuvo que ser rehabilitado pues en los 90. Ya centrándonos en Constant, él inicialmente pertenece al Grupo Cobra, un grupo que apuesta por la internacionalización y cuyos referentes pues son futuristas, dadaístas, incluso surrealistas, ¿no? También apuesta por un arte interdisciplinar que aúna pintura con poesía y con música.
y desde el punto de vista de la participación, pues también con frecuencia plantean pinturas colectivas, ¿no? Como en la casa de Erik Najol en Dinamarca, un proyecto de murales en el que participan Constant y Karel Appel, y que pues bueno, era al final un proyecto participativo, ¿no? Desde el punto de vista de los movimientos que suceden o que derivan de Cobra, hay que citar quizás a los más relevantes. El primero de ellos, el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista en Alba. Segundo, quizás más notorio, la Internacional Letrista de París del 57, de la cual se deriva, pues por ejemplo, la psicogeografía, que es un concepto que ellos plantean, ¿no?, novedoso, porque estudian las influencias de los entornos urbanos en el comportamiento, pero también en la propia percepción. Y se basa en la idea de ambiente urbano, que puede ser transformado pero experimentado de nuevas maneras por los habitantes de las ciudades, que se desplazarían de forma mucho más libre y creativa, ¿no? Desarrolla también este letrismo el urbanismo unitario, que es una idea que propone la integración de la planificación urbana tanto con la crítica social como con la experimentación artística. Es decir, que entonces, en resumen, el movimiento internacional letrista pues fue una propuesta vanguardista que promovió la experimentación, pero también la colaboración entre el arte, la literatura y la planificación urbana, ¿no? Algo que para entonces pues era tremendamente rompedor. El siguiente momento es Alba, la ciudad de Alba, la ciudad italiana. Allí tiene lugar el primo congreso de Artisti Liberi, es decir, el primer congreso de artistas libres, y a ese congreso asiste Constant y se plantea por el farmacéutico, en este caso del pueblo, que era a su vez portavoz de unos gitanos que vivían en la periferia, de nombre Giuseppe Pino Galizio. Pues bueno, este Pino Galizio promueve un laboratorio experimental que él denomina con este término, ¿no?, de la Bauhaus imaginista o imaginista, ¿no?, en italiano. Entonces escribe y trabaja con una especie de planteamiento tecnológico que él denomina liberación de impulsos primitivos mediante tecnologías avanzadas, ¿no?, y hace un discurso de pintura industrial y arte unitario, que tiene mucho que ver con, por ejemplo, con Yves Klein o Jean Tinguely. El tema de la comunidad gitana de Elba dio pie a que Constant planteara por primera vez su propuesta de Nueva Babilonia, ¿no?, con un urbanismo que defendía pues un poco el movimiento y el desplazamiento, pero también defendía pues la cultura, la música o el arte, ¿no?, en definitiva. El situacionismo es, por tanto, como movimientos derivados indirectamente de Cobra, no son los mismos miembros, pero sí que Constant está en ambos,
Entonces, por ejemplo, la propuesta de Night City es una guía psicogeográfica de París con 19 fragmentos del mapa de París, con conexiones arbitrarias y narrativas que son todas ellas afectivas, ¿no? Como un estudio subjetivo. Por otro lado, junto a Guy Debord, Constant publicó la Declaración de Ámsterdam en 1958 con 11 puntos en los cuales remarca la idea de nuevo del urbanismo unitario y con un enfoque transdisciplinario multimedia, ya que está planteando a un hombre nuevo, el nacimiento del Homo Ludens frente al Homo Faber, y a una propuesta de experiencia arquitectónica como acontecimiento artístico. De ahí que Debord, con su famosa obra La sociedad del espectáculo, criticase quizás la forma americana, ¿no? de vivir la sociedad del consumo, etcétera. Es decir, él finalmente apuesta por la clandestinidad y diluye el grupo situacionista en el 72. Entonces, de alguna manera, la síntesis del proyecto Nueva Babilonia tendría 3 etapas. Una primera que tiene que ver con Cobra y con una especie de imaginario cultural difuso. Él escribe un libro en el 55 que habla sobre la colaboración y la unidad absoluta de las artes plásticas, ¿no? En este ensayo experimentan un poco ideas que luego tendrán un planteamiento concreto en Alba, ¿no? En el campamento de la comunidad gitana de Alba. En el 58 es la Declaración de Ámsterdam, firmada también por Constant, y un año después la exposición de Nueva Babilonia en el Museo Stedelijk de Ámsterdam. Sin embargo, hacia los años, a finales de los 60, con su obra Oda al Odeón, Constant vuelve a la pintura. Es un momento de inflexión, y tiene alguna relación el título en este caso con los estudiantes que ocupan el Teatro del Odeón de París en el Mayo francés del 68. De manera que el 74 es el fin del proyecto de Nueva Babilonia, coincide también con la primera gran crisis del petróleo, ¿no? Y es un momento pues un poco de decepción o de crisis, ¿no? Y en ese mismo año tiene lugar una exposición del proyecto completo en el Geometrische Museum de La Haya. Por último, como coetáneos podríamos mencionar al metabolismo japonés con Kenzo Tenchi y el plan urbanístico de la Bahía de Tokio del 60, planteando ciudades con un crecimiento biológico tras la Segunda Guerra Mundial, y que esta destrucción plantea o supone una transitoriedad del urbanismo, ¿no? De ahí el apostar por megaestructuras descentralizadas, ¿no? También en relación con el boom de la población. Kiso Kurokawa, con la ciudad hélice, son viviendas cápsulas integradas en la hélice. Cada hélice albergaría unas 10.000 personas, y tiene que ver efectivamente con la creciente falta de espacio, ¿no? En Japón, y con un patrón que repite la molécula del ADN
y que pues bueno, serían unidades conectadas por puente. Y por último, Areita Isozaki, con la ciudad en el aire, con fotomontajes en blanco y negro, pues plantea un poco la misma línea, ¿no? Isozaki fue premio Pritzker en 2019. Y finalmente, como no mencionar la influencia, ¿no? De Arquigran, de Arquizum y de Superestudio, Arquigran, el grupo inglés con una revista homónima, un poco el nombre derivado de arquitectura más telegrama, con un referente pop art, ¿no? Y con técnicas inusuales en el ámbito arquitectónico como el collage, el cómic, pero también un poco con el referente de la carrera espacial, ¿no? En ese sentido, la Walking City es una ciudad que plantea un dinamismo y una adaptabilidad que permiten a los residentes cambiar su ubicación. Todo ello en un escenario posapocalíptico con intenciones utópicas, pero bueno, soluciones innovadoras y futuristas, está claro, en la época, pues bueno, con piezas móviles interconectadas, ¿no? Una ciudad en cambio constante. Arquizum, con el grupo florentino, en este caso con Andrea Branzi como a la cabeza, ¿no? La propuesta No Stop City del 70 pues habla de una confusión de lo público con lo privado, porque pues bueno, es una ciudad que crece hasta convertirse casi en interplanetaria, ¿no? Es una arquitectura cuya función es sociocultural. Y por último, Superestudio, también un grupo florentino con el monumento continuo, es una interminable cuadrícula que supone la crítica a la planificación urbanística y también al impacto ambiental negativo de la misma, ¿no? Con una propuesta de tecnología liberadora mediante megaestructuras, es decir, es una utopía tecnológica que emplea el fotocollage, en este caso con Manhattan, con la costa rocosa de Mallorca, y con Cooktown, la ciudad ficticia de la obra Tiempos difíciles de Dickens. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.